Bueno, buenas tardes a todos. Son las 5. Gracias por participar en nuestra clase sobre nuestro modelo de momentum. Vamos a dar un par de minutos solo, a ver si se conecta más gente. Ya estamos unos 50. Vamos a esperar solo un par de minutos antes de empezar. Os voy a pedir también que las preguntas que tengáis las hagáis por el chat y a la vez no os olvidéis de cuando hagáis una pregunta, de enviar la pregunta a todos, ¿vale? En el chat tenéis la opción de enviarlo a distintas personas o panelistas, etcétera, pero enviarlos a todos para que las podamos ver, ¿vale? Como os digo, vamos a esperar solo un par de minutos y empezamos. Hoy vamos a estar yo bueno, Álvaro, que es analista de Asset Research, y yo, que soy responsable de la parte de renta variable y Asset Allocation. Y la idea es que entre los dos os expliquemos un poco cómo funciona nuestro modelo de selección de sectores de renta variable europea, y así vamos repartiendo la presentación entre nosotros, ¿vale? O sea, yo empezaré explicando un poco qué es el momentum y cómo se invierte en este tipo de estrategias, y explicar un poco también el modelo. Y después ya Álvaro os dirá exactamente cómo se implementa, el tipo de backtesting, o sea, de estudio hacia atrás que hemos hecho para comprobar que funciona, desde cuándo lo tenemos en funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que en un par de minutos empezamos. Bueno, si os parece, vamos empezando. A ver, hace unas semanas hemos hecho también una clase, una masterclass sobre estilos de inversión, ¿vale? Y aunque hay muchos estilos de inversión, los principales, que más conocidos son estos seis que tenemos aquí: el growth, el value, el quality, el momentum, que es lo que vamos a hablar hoy, el size y el minimum volatility. No queriendo entrar en detalle en ninguno de ellos, pero vamos, el growth, la idea es identificar empresas que tienen perspectivas de crecimiento a medio o largo plazo superiores al mercado, y entonces invertimos en esas empresas con mayor crecimiento. El value, por otro lado, ahí lo que los gestores buscan son esas empresas que están cotizando, o por lo menos la idea es que estén cotizando por debajo de su valor intrínseco, o sea, con un descuento fuerte frente a lo que deberían cotizar. Entonces ahí intentar invertir en ese estilo de empresas. El quality son empresas que al final tienen no solo capacidad de crecimiento, pero un modelo de negocio superior frente a sus competidores, y entonces son capaces de generar retornos muy superiores, ¿vale? Y bueno, os doy un ejemplo de empresa quality. Por ejemplo, en España sería una empresa como Inditex, o Apple también sería un ejemplo de una empresa quality, ¿no? Que es una empresa, no es que crezca muy rápido, pero crece y además tiene un modelo de negocio que es claramente superior a sus competidores, lo que le permite generar retornos superiores, ¿vale? Momentum, que es lo que vamos a hablar hoy. Ahora os hablaré más detalle de lo que es. Entonces, el size, al final, es invertir en empresas de pequeñas dimensiones, o sea, small caps, empresas medianas y pequeñas. La idea aquí es que estas empresas a lo largo de la historia han dado mejores retornos que sus congéneres grandes, y además en las empresas pequeñas hay un universo mucho más grande de empresas pequeñas donde invertir que en empresas grandes. Y por último, el minimum volatility, o sea, empresas con baja volatilidad. Aquí lo que procuramos no es tanto maximizar el retorno, pero es minimizar el riesgo, ¿no? O sea, sí quiero tener retorno, pero a la vez quiero tener poco riesgo, poca volatilidad. Entonces, la idea aquí es invertir en empresas con modelos de negocio muy estables, que normalmente pagan dividendos y que no suelen tener grandes cambios, ya sea en expansiones económicas o en recesiones. Tipo de empresas de esas podrían ser utilities o telecoms, etcétera, ¿no? Entonces, el momentum. ¿Qué es el momentum? El momentum es, son, es una estrategia en que la idea aquí es buscar empresas que suban o que bajen, ¿vale? Esto es muy sencillo, es esto. O sea, mi idea es, a mí me da igual si la empresa está barata, está cara, va a pagar más dividendos o va a pagar menos dividendos. La idea es, yo voy a invertir en las empresas que suben,
comprando esas empresas o que espero que suban y voy a ponerme corto o a vender las empresas que creo que van a bajar. ¿Cómo se mide esto? Bueno, existen muchos estudios académicos que lo que demuestran es que en el corto plazo existe momentum en el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenemos un activo, que sea cual sea el activo, una empresa, un bono, una inmobiliario, lo que sea, el crudo, Bitcoin, lo que queráis. Pero cuando tenemos un activo financiero, los activos financieros tienen momentum. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente, si en el momento N el activo sube, es más probable que en el momento N más uno suba también. Y si en el momento N el activo baja, es más probable que en el momento N menos uno, N más uno baje también, ¿vale? Entonces, aquí la idea es intentar buscar formas de adivinar, llamémosle así, si en el próximo momento, ya sea en el próximo minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, un día, una semana, un mes, lo que sea, eso es el intervalo que queráis, el activo donde yo quiero invertir va a subir o va a bajar, ¿vale? O sea, aquí la idea no es intentar saber si las empresas están baratas, están caras, si van a tener mejores retornos a largo plazo. No, la idea no es esa. La idea es, yo intento adivinar cuáles son las empresas que van a seguir subiendo en el corto plazo y cuáles son las empresas que van a seguir bajando. Y me da igual si suben más, si están caras, están baratas, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos, el año pasado tuvimos principalmente empresas como Tesla o Netflix, Solaria, Farmamar en España, entre otras, que tenían un momento de precio muy potente. Y eso ya independientemente de que estuviesen baratas o caras o fuesen a tener mejores retornos o peores, ¿vale? Aquí la estrategia es simplemente buscar empresas que suban o que bajen, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que a largo plazo estas estrategias de momentum en general funcionan, ¿vale? Entre otras, aquí tenéis los estilos de MSCI Europe, el retorno total por estilos, desde que tenemos datos, desde 2002, y como podéis ver, las small caps funcionan bien y el momentum también funciona muy bien, ¿vale? Desde 2010, justo después de la crisis financiera, aquí como podéis ver, el momentum es lo que mejor ha funcionado. Entonces, aquí, como os digo, la idea es por ejemplo, el value, que es una idea que, como sabéis, se habla mucho de value investing, etcétera, etcétera. En Europa, ya sea desde 2002 o ya sea desde la crisis financiera, el value ha sido la peor forma de invertir, ¿vale? Pero vamos, aquí lo que nos interesa es el momentum. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos justo eso, queremos que las empresas suban y generen esta inversión y nos genera a nosotros, perdón, esos retornos en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿vale? Yo no voy a buscar, es muy difícil buscar momentum a largo plazo. O sea, a 6, 12 meses es muy difícil. Es mucho más sencillo buscar en el corto plazo, porque como yo os decía, eh, el propio precio, o sea, la propia subida o bajada del precio, tiene su inercia. Entonces, teniendo esa inercia, es más fácil intentar coger ese tipo de estrategias, lo que adivinar a largo plazo, donde ya tenemos muchas más variables que influencian, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos desarrollado nuestro modelo? Nuestro modelo es un modelo que busca el momentum de los sectores del Stock 600, ¿vale? El Stock 600 es un índice de, como sabéis, de empresas europeas, de las 600 mayores empresas europeas, y está dividido en sectores. Entonces, nosotros cogiendo 9 factores, que después los explicaremos al final cuáles son en mayor detalle, pero básicamente es momentum de beneficios, momentum de precios y valoración. O sea, ¿qué es lo que queremos aquí? Nosotros aquí estamos buscando empresas que vean una subida fuerte en las expectativas de beneficios, una subida fuerte en los precios y una subida fuerte en la valoración. O sea, que la valoración esté cara. ¿Eso por qué? Porque a nosotros aquí no nos interesa comprar empresas baratas. Lo que nos interesa es comprar empresas que el mercado esté comprando, ¿vale? Y normalmente lo que el mercado hace es lo que las empresas o sectores que tienen mejor momentum de precio, o sea, que sube más, normalmente se quedan más caras. Entonces, aquí al revés, lo que haríamos con una,
un tipo de selección fundamental, que sería intentar buscar empresas o sectores baratos e invertir en ellos a la espera que suban. Nosotros aquí estamos buscando ese momentum. El momentum es mensual, o sea, nosotros todos los meses, al final del mes, o sea, el último día del mes, después de que cierre el mercado, cogiendo nuestros 9 factores, damos al modelo, hacemos con que el modelo nos diga, mira, para el mes siguiente lo que tendremos es esta orden de sectores. O sea, el modelo nos ordena los sectores por orden, ¿vale? Entonces, aquí después se pueden aplicar distintas estrategias que Álvaro os dirá en mayor detalle, ¿vale? Podemos invertir solo long only, o sea, que es comprar los sectores que el modelo dice que tienen el mejor momentum, o podemos invertir long short, que es comprar los sectores con mejor momentum y vender los sectores con peor momentum, ¿vale? De eso lo podemos hacer a través de futuros también, ¿vale? Se podría hacer también una versión más reducida, solo con 3 sectores. Nosotros creemos que la mejor forma de hacer esto es con 5 sectores y ahora os lo enseñaremos por qué. Se puede hacer también de una forma más reducida con 3 sectores, que los resultados también son buenos, pero la volatilidad es mayor. Entonces, la relación entre retorno y riesgo no es tan buena. Pero vamos, como os decía, la idea aquí es eh, el modelo nos diga al final de cada mes, mira, el día 31 de enero, el modelo me dice, mira, tú mañana, el día 1 de febrero, tienes que comprar o vender estos sectores. Y nosotros compramos o vendemos esos sectores el día 1 y último día de febrero, el día 28 de febrero, volvemos a dar al modelo. El modelo nos dice, mira, ahora tienes que comprar o vender estos, ¿vale? Por veces los sectores son los mismos y por veces no, por veces cambian, ¿vale? Entonces la idea es esa, ¿vale? Y ahora os voy a pasar a Álvaro para que os enseñe cómo hemos implementado todo y cuáles son los resultados del backtesting, etcétera, etcétera. Álvaro, cuando quieras. Perfecto, Rui, muchísimas gracias. Creo que veis la pantalla bien, ¿no? Sí, Vale, que quite las cositas por aquí. Un momento. Ahí. Vale, perfecto. Pues como comentaba Rui, ¿verdad? Este es nuestro modelo de posicionamiento de momentum sectorial que hemos llamado. Está basado en el Stoxx 600, ¿no? Sectores del Stoxx 600. Como comentaba, el modelo original es aquel que tiene en cuenta los 5 sectores, ¿no? La primera estrategia que llevamos a cabo, la estrategia básica de inversión, es una estrategia long only, es decir, tener posición larga en los 5 sectores que mayor potencial de revalorización tendrán a futuro en el mes siguiente según nuestro modelo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues elaboraríamos una cartera equiponderada, es decir, un 20% del peso de la cantidad total que vayamos a invertir en cada sector, en los 5 primeros sectores, como comentaba, ¿no? Al inicio de cada mes, es decir, el día 1 de cada mes, se lleva a cabo la actualización de la cartera, ¿no? El modelo se actualiza, nos aporta las nuevas recomendaciones de sectores en los que el propio algoritmo, el propio modelo ve mayor potencial en el mes siguiente y se rebalancean las posiciones, de tal modo que la cartera al inicio de cada mes sea equiponderada de nuevo, ¿no? Todo lo que hemos ganado de un sector se vendería, todo lo que hemos perdido se compensaría y si hay cambio de sector se vendería la posición y se tomaría una nueva posición en el nuevo sector. Como vemos, ¿no? El término de rentabilidad, que es así la parte más vistosa, más de primera relevante, tendríamos rentabilidades bastante elevadas desde 2007, que es desde el inicio del backtesting del modelo, tanto desde 2018, que es el inicio de implantación de la estrategia por nuestra parte, ¿no? Del modelo en AFI. Vemos como el top 5, que serían la cartera larga en los principales 5 sectores rebalanceados mes a mes, tiene sustanciales revalorizaciones en ambos periodos y como la cartera bottom 5, que serían posiciones largas en los 5 sectores con menor recomendación, tienen revalorizaciones, una rentabilidad acumulada inferior a la cartera top 5 e inferior al benchmark, en este caso sería el propio índice, ¿no? El Stoxx 600. Y aquí se pone manifiesto, ¿no?, la importancia de selección sectorial dentro del índice.
Si seleccionamos bien los sectores, en este caso los 5 principales, tenemos revalorizaciones muy elevadas. Y si seleccionamos mal los sectores, en este caso los cinco con menor revalorización esperada, tendremos menor rentabilidad que el propio benchmark. La última actualización, ¿no?, de hace apenas 10 días, sería la recomendación para junio. El modelo nos aporta, según estas 9 variables que vemos en la tabla vemos las variables que utilizamos nosotros tal cual, ¿no?, con su transformación. Las veremos luego en la penúltima diapositiva, ya sea en términos de variación interanual del beneficio por acción esperado, variación mensual del beneficio por acción esperado, eso en términos brutos, el momentum de precio, ¿no?, la mera revalorización a 3 meses y a 6 meses, y se le aplica un filtro de valoración, ¿no? Si bien, como comentaba Ruiz, no analizamos y no buscamos sectores caros o baratos, ¿no?, sino que buscamos aquellos sectores que el mercado piensa que tendrán mayor revalorización. Por eso le aplicamos este filtro, ¿no? No buscamos necesariamente, ¿no?, como comentaba, un sector excesivamente barato, sino que más bien será al contrario, ¿no? Buscaremos sectores caros, que son aquellos sectores que están en el mercado, ¿no?, que están en el punto de mira de todos los inversores. Por ello hacemos una normalización con un Z-score, con el promedio de los últimos 5 años, y cogemos aquellos sectores que tengan un price to book, un PER, el relativo de PER contra el propio sector, un ROE, un dividend yield, rentabilidad por dividendo, más atractivos, ¿no? Para este mes tendríamos una recomendación de sobreponderar estos 5 primeros sectores: consumo no cíclico, retail, consumo cíclico, industria y media, e infraponderar utilities, energía, servicios financieros, seguros y recursos naturales. Como vemos, la cartera no se basa en convencimientos fijos, ¿no? Vemos que te recomienda tanto consumo no cíclico, que sería un sector defensivo, como consumo cíclico, que sería un sector de los más cíclicos que tendríamos, ¿no? Las rentabilidades, la evolución histórica que vemos, aquí tenemos la rentabilidad mes a mes desde 2018, y la rentabilidad anual en primer lugar, la cartera top 5, es decir, la cartera recomendada con ese rebalanceo mensual. En el medio tendríamos el benchmark, y en la parte de abajo tendríamos la tabla con el bottom 5, ¿no?, esos sectores menos recomendados. Vemos como la cartera top 5 tendría revalorizaciones sustanciales, rentabilidades sustancialmente superiores al resto de carteras. Y en términos de volatilidad, ¿no?, al final no puedes, para comparar una inversión, tienes que tener en cuenta tanto rentabilidad como volatilidad para hallar ese nivel de rentabilidad-riesgo, ¿no? Al final, cuánto te paga según el riesgo que tú asumes con esa estrategia. Vemos cómo la volatilidad anualizada con una ventana de 12 meses de la cartera top 5 está en línea con el propio índice de referencia, con el Stock 600. Hay periodos en los que es ligeramente superior, periodos en los que es ligeramente inferior, pero como hemos visto, ¿no?, la rentabilidad sí que es sustancialmente superior a la del propio índice. Esto lo vemos en la tabla inferior en el ratio de Sharpe, ¿no? Al final es la relación entre rentabilidad-riesgo de la cartera recomendada en este caso. Niveles de 0,76 en la cartera recomendada, niveles de 0,31 en el propio Stock 600, niveles ínfimos de 0,09, prácticamente cero, en la cartera con menor recomendación. Y también importante el drawdown, ¿no? Esa máxima caída que hemos visto de forma histórica hacia atrás, ¿no?, y la siguiente recuperación de esos niveles. Vemos como la línea roja, que es la cartera recomendada en cada momento, si bien tiene caídas inferiores al resto de estrategias, es que además tiene recuperaciones más rápidas, ¿no? Por lo que al final la estrategia a bote pronto es atractiva, ¿no? En la siguiente tabla aquí tenemos el posicionamiento histórico que hemos tenido. Aquí podemos ver la rotación que tendría la cartera. Vemos como cada mes tampoco hay una rotación excesiva, ¿no? Cambian 1 o 2 sectores desde el 2018. Tenemos la misma tabla desde 2007 y salen las mismas conclusiones. Al final es 1 o 2 sectores todos los meses los que cambian, ¿no? Vemos como recientemente el sector industrial permanece
en la cartera desde julio de 2020. El sector de consumo cíclico también permanece durante aproximadamente 7 o 10 meses. Vemos también, ¿no?, relevante cómo los bancos han estado entre los sectores recomendados, si bien era un sector que históricamente, ¿no?, desde la crisis de 2008, nadie recomendaba, ¿no? Al final era un sector muy perjudicado y que sí que hemos visto desde noviembre principalmente del año pasado cómo ese atractivo en el sector se incrementaba. Y vemos, ¿no?, en este sentido también cómo el propio sector bancos antes de 2019 principalmente permanecía estructuralmente entre la cartera de menor recomendación, ¿no? Y como comentaba, ¿no?, al final, después de haber analizado el modelo y haberlo implantado en varias estrategias, nos dimos cuenta que, bueno, 5 sectores para algunos inversores con menor capacidad podrían ser demasiados, ¿no? Al final, los costes de transacción que veremos posteriormente en la implantación con ETFs podrían drenar parte de la rentabilidad. Por ello, analizamos la misma estrategia, pero eligiendo solamente los 3 sectores con mayor recomendación. Como vemos, rentabilidades son también superiores al propio índice de referencia y a la cartera con menor recomendación. Como veremos próximamente, algo inferiores a la estrategia con 5 sectores. Los datos de las variables del modelo son iguales, son los mismos que en la estrategia con 5 sectores, lo único que en vez de coger los 5 primeros sectores recomendados con mayor potencial, cogemos solamente 3 sectores, tanto en la cartera top 5 como en la cartera bottom 5, ¿no? La cartera de sobreponderar y la cartera a infraponderar. Rentabilidades, como comentaba, ¿no?, también superiores al propio índice de referencia, también superiores a la cartera con menor recomendación, de forma sistemática, mes a mes, durante los últimos años. Sí que vemos, ¿no?, tanto en esta estrategia como en la estrategia con 5 sectores, como hay meses en los que el modelo presenta rentabilidades inferiores al índice de referencia, ¿no? Eso es debido, como comentaba Rui en el principio, en la parte de introducción, a que la estrategia de momentum, una de las pegas que tendría es que se adapta o se ve perjudicada por cambios rápidos en el mercado, ¿no? Cambios rápidos, como hemos visto el año pasado, ¿no?, tanto a lo largo de 2020 como en el inicio de 2021, en el que mes a mes te cambiaba el entorno de mercado, te cambiaba el contexto y se producían volatilidades muy elevadas en el mercado. Esa parte sí que perjudica en parte al modelo, pero poco a poco el propio modelo va aprendiendo de la situación y se va dando cuenta, ¿no? Por eso, actualmente, como comentaba, ¿no?, tenemos tanto posiciones largas en consumo no cíclico como posiciones largas en consumo cíclico. El propio modelo, el que tiene sus herramientas de defensa y presenta posiciones alcistas tanto en sectores muy cíclicos como el de consumo cíclico, valga redundancia, y posiciones largas en sectores defensivos como consumo no cíclico, ¿no? De modo que si viene un vaivén de mercado, como hemos visto en los últimos meses, el modelo la rentabilidad esté algo protegida. En niveles de volatilidad, como comentábamos al principio también, la estrategia con 3 sectores presenta algo más de volatilidad que la estrategia con 5 sectores y la dinámica es la misma, ¿no? Al final, si tenemos en cuenta los 3 sectores con mayor recomendación, vemos que la rentabilidad anualizada, la rentabilidad en el conjunto del año en este 2021 y el ratio de Sharpe son superiores. Volatilidades también en niveles en línea con el propio índice de referencia. Lo vemos aquí, ¿no?, la comparación entre ambas estrategias. Como la línea roja continua presenta unos niveles de rentabilidad estructuralmente superiores a la línea roja discontinua, que sería con la estrategia con los 3 sectores, y también estructuralmente superiores al índice de referencia de la cartera con menor recomendación. Si bien son diferencias, sí que vemos que son reducidas. Y sí que vemos incluso como en el último periodo, tras las volatilidades de la pandemia en adelante, vemos como la estrategia con 3 sectores, al estar más concentrada, ha tenido unas rentabilidades superiores, ¿no? Al final, como comentaba, los cambios rápidos del mercado, el cambio rápido en el entorno de mercado,
perjudicaría a la estrategia, pero al final si la estrategia está más concentrada en solamente 3 sectores, sí que podría aguantar en mayor medida. Niveles de volatilidad, como comentábamos, ¿no? La línea roja continua presenta volatilidades, bueno, no se aprecian en el gráfico, pero son algo inferiores a la línea roja discontinua, que sería la estrategia con 3 sectores. Lo vemos en la tabla. El modelo Top 5 tendría volatilidades anualizadas promedio del 13,9%. El modelo Top 3, volatilidades anualizadas promedio del 14,4%, ¿no? Eso se reflejaría en ratios de SAT, ¿no? Como el ratio de SAT del modelo original, digamos, ¿no? El modelo con 5 sectores, tiene niveles de ratio de SAT superiores al resto de estrategias y niveles de drawdown, máxima caída acumulada en el periodo, también inferiores, 46 frente a 49%. Pero hemos analizado hasta ahora, la estrategia con índices, ¿no? Al final es el mero índice sectorial del stocks que te proporciona la propia compañía stocks. Al final, lo importante, lo relevante sería la implantación real de esta estrategia, ¿no? Tú al final no puedes invertir directamente en el índice teórico, digamos, ¿no? En el índice de mercado, sino que la implantación se realizaría mediante ETFs, en este caso, mediante futuros. Nosotros hemos optado por llevar a cabo la implantación de la estrategia con los ETFs sectoriales de BlackRock, ¿no? Los iShares, de cada sector del stock 600. Tenéis aquí los tickers de Bloomberg de cada sector. Y la dinámica es la misma, ¿no? Construimos una cartera aquí ponderada aplicando la estrategia long only de nuestro modelo AFI Momentum sectorial, como le hemos denominado. La cartera está compuesta por las posiciones largas en 5 sectores que cada mes presenta el mayor potencial de revalorización. Y en este estudio sí que tenemos en cuenta los costes, ¿no? Hemos promediado los costes a en torno a unos 5 puntos básicos por operación de compra-venta. En este sentido, en el rebalanceo mensual que se realiza de la cartera, ¿no? Ese rebalanceo cada día 1 del mes, si un sector sale del modelo y entra otro, tendremos un coste de 5 puntos básicos por el nominal del sector que vendemos y 5 puntos básicos por el nominal del sector que entra nuevo a la cartera, teniendo en cuenta que el rebalanceo proporciona niveles equiponderados de cada sector al inicio del mes. De ahí que los costes en algunas situaciones, en algunos momentos, podrían ser teóricamente elevados, ¿no? Y al final lo que se nos viene a la mente es a ver si me voy a gastar más en comisiones del rebalanceo mensual que la rentabilidad que me va a proporcionar el propio modelo. Como vemos, ¿no? En la siguiente diapositiva, al final estos son los gráficos con la estrategia llevada a cabo con ETFs, teniendo en cuenta esos 5 puntos básicos por operación. En este caso, tenemos una cartera teórica de 100 millones de euros, en el que tenemos posiciones de 20 millones de euros en cada sector al inicio del mes. 20 millones al inicio del mes en cada sector, que todos los meses va a ser una posición equiponderada, ¿no? Al final, si en total de la cartera tenemos 200 millones por la media revalorización de la misma con el paso del tiempo y la rentabilidad positiva, tendremos 40 millones de euros en cada sector. Como vemos, ¿no? Al final sale, ahora vemos a continuación, pero la primera imagen es similar a la operativa con el índice de mercado, ¿no? Rentabilidad de la cartera Top 5, la cartera con los 5 sectores recomendados, superiores tanto al índice de referencia Stock 600 como a la cartera o a posiciones largas en la cartera en los 5 sectores con menor recomendación. Volatilidades similares al ejercicio teórico, ¿no? Similares al propio índice de referencia. Periodos en los que es superior la volatilidad de la propia cartera, como vemos en 2017, 2018. Periodos en los que es inferior, como vemos justamente antes, o incluso en 2012, 2013. Como comentaba,
vemos aquí la comparativa entre la estrategia llevada a cabo con los índices del propio Stocks 600, los índices sectoriales, y la estrategia llevada a cabo con los ETFs de BlackRock en este caso. Cogemos BlackRock por tener los ETFs con mayor liquidez, ¿no? De ahí que podemos aplicar esos 5 puntos básicos de comisión por operación. Como vemos, línea punteada es el modelo con los índices teóricos, rentabilidades algo superiores, como cabría esperar, que la línea continua, que sería la estrategia con los ETFs. De todos modos, la rentabilidad, aunque es algo inferior al modelo teórico, llamémosle, sí que son rentabilidades sustancialmente superiores al propio Stock 600 o a la estrategia con los 5 sectores con menor recomendación. Y como vemos, el impacto de las comisiones en este caso, como es la rotación de la estrategia es uno o dos sectores de media al mes, no es muy sustancial. Al final, ¿no? Una estrategia long only es la estrategia básica en el mercado financiero, en el mundo de la inversión, pero vemos que el modelo, como nos identifica los sectores con mayor recomendación, mayor potencial en el próximo mes y sectores con menor potencial en el próximo mes, asumimos que podemos llevar a cabo una estrategia de long short. Estrategia long short que consistiría, ¿no? Como vamos viendo, en tener una posición larga en los 5 sectores con mayor potencial de revalorización, ¿no? Estos 5 sectores que serían los mismos que en la estrategia long only, y una posición corta en los 5 sectores con menor atractivo para el mes siguiente. En total, tendríamos una cartera con 10 posiciones. 10 posiciones abiertas y un peso equiponderado. El rebalanceo de la estrategia es igualmente mensual, de modo que al inicio de cada mes tengamos de nuevo 10 posiciones equiponderadas, 5 en los sectores con mayor atractivo, ¿no? Será una posición larga en el mercado, y 5 en aquellos con menor potencial, sería una posición corta en ellos. Como vemos en las gráficas, ¿no? Línea roja sería nuestra estrategia long short con 5 sectores, línea verde sería nuestro benchmark, ¿no? Igual que en el momento anterior, el Stock 600. Me olvidaba de comentar anteriormente, ¿no? Todos los movimientos del mercado que estamos viendo aquí son en total return, por lo que tienen en cuenta dividendos en la evolución de los índices y en la evolución de los índices sectoriales y del propio benchmark, ¿no? Del índice de referencia. Como vemos, el long short con 5 sectores, posición larga, 5 sectores con menor atractivo, posición corta, presenta también rentabilidades superiores al propio índice de referencia en el largo plazo, desde 2007, el inicio del estudio de la estrategia, y desde 2018, ¿no? El inicio de nuestra implantación del modelo. Y sí que podemos ver en este gráfico segundo cómo la volatilidad a priori, ¿no? A bote pronto, parece ser algo inferior al propio índice. Como vemos a continuación, ¿no? Volatilidad de la estrategia en long short es inferior a la del propio índice. Sin embargo, seguimos hablando de volatilidades en torno al 10%, ¿no? Frente al 14% del índice de referencia. Drawdowns, como cabría esperar, son muy inferiores. Al final, la ventaja que tiene tener posiciones largas y posiciones cortas, ¿no? Que al final los movimientos se te suavizan a lo largo del tiempo. Como vemos, ¿no? Y como cabría esperar una estrategia long short, es buena, es una buena operativa para aquel que busque diversificar el riesgo de la cartera, ¿no? Vemos el R cuadrado de las rentabilidades mensuales del stocks en el eje X, las rentabilidades mensuales del long short en el eje Y, es muy reducido, ¿no? De apenas un 6%, 0,06 en el que vemos en el gráfico. Como en el caso de la estrategia long only, llevamos a cabo la misma estrategia, el mismo estudio, con solamente 3 sectores, ¿no? Al final, tener 10 posiciones abiertas en el mercado puede ser algo costoso o algo difícil para determinados inversores. De ahí que llevemos un análisis de la estrategia
algo más light, ¿no? Algo más suavizada, con solamente 3 sectores en la pata larga, la pata con mayor atractivo, 3 sectores en la pata corta, en aquellos sectores con menor potencial. Recuerdo, todo esto son con, en este momento, por ahora, con índices del sector, ¿vale? Estamos viendo el long short con índices teóricos, llamémosle, del sector. Misma dinámica que en el caso anterior. La estrategia long short con 3 sectores, tanto en el largo plazo como desde la implantación aquí en AFI, desde 2018 presenta rentabilidades sistemáticamente superiores al propio índice de referencia. Y volatilidades también sistemáticamente inferiores. Vemos ahí, igual que en el caso anterior, un pico de volatilidad entre 2016 y 2018 que nos llevan a volatilidades anualizadas promedio, en este caso del 11,8, vamos, 12%, ¿no? Frente al 14% del stocks. Esta parte sería la parte negativa de este modelo long short, 3 sectores pata larga, 3 sectores pata corta, o incluso 5 sectores pata larga, 5 sectores pata corta. Sería esto, ¿no? Que aquel que busque una volatilidad contenida de la estrategia long short, que al final es lo que se busca, ¿no? Rentabilidades, aunque inferiores a una estrategia long only, que tengan volatilidades sistemáticamente muy inferiores, en torno al 5-6%, pues lo que nos llevó, bueno, aquí la comparativa, ¿no? Del long short 5 sectores, long short 3 sectores, igual que en el modelo long only. Misma dinámica, ¿no? Al final la pata larga tiene elevada influencia en la operativa. Y como comentaba, ¿no? Esa elevada volatilidad nos llevó a analizar la estrategia long short, teniendo en cuenta en la pata larga 5 sectores con mayor potencial, y en la pata corta el propio índice de referencia, ¿no? Un long short puro del mercado. Sería, yo apuesto a que mis 5 sectores que identifica mi modelo van a tener una rentabilidad superior relativa al propio índice de referencia, ¿no? Como ya hemos visto en el propio estudio de la estrategia long only. Esta estrategia, al final, en vez de 10 posiciones abiertas, tenemos 6 posiciones abiertas, 5 equiponderadas en los sectores largos y una posición equivalente en el sector, la pata corta, perdón, la posición corta en el propio índice, en el Stocks 600. Rebalanceo, igual que en el caso anterior, es mensual, ¿no? De modo que al inicio de cada mes tengamos de nuevo 6 posiciones abiertas, 5 equiponderadas en los sectores con mayor atractivo y una posición equivalente corta en el índice de referencia. Como vemos, ¿no? Línea azul, las rentabilidades, si bien inferiores al long short con 5 sectores puro, son superiores al índice de referencia. Y además, se puede ver en esta primera gráfica de la izquierda cómo la línea tiende a ser más continua, ¿no? Con menor volatilidad a lo largo del tiempo, tanto a largo plazo como desde 2018. Sacrificamos algo de rentabilidad a cambio de tener menos vaivenes, menos volatilidad en la estrategia. Como vemos, ¿no? En este gráfico al final es el diferencial, como es el long 5 short stocks. Si bien tiene una rentabilidad anualizada a lo largo del tiempo algo inferior al long short con los 5 sectores, una volatilidad anualizada promedio también inferior, bastante inferior, ¿no? Sí que estamos más cerca de esos niveles del 5 o 6% que le pediríamos a una estrategia long short en el mercado, ¿no? Al final lo que queremos es dame poca rentabilidad, estable a lo largo del tiempo, a cambio de una volatilidad reducida, ¿no? Y eso lo vemos en el ratio de Sharpe, ¿no? Tenemos niveles de ratio de Sharpe en torno a 1, esa ratio de Sharpe, esa relación entre rentabilidad y riesgo, teniendo en cuenta el activo libre de riesgo, ¿no? Pero al final, en el periodo en el que estamos, es prácticamente insignificante, pero sí que vemos esa ratio de Sharpe superior al long short con 5 sectores.
y, por supuesto, superior al propio stocks. Por lo tanto, bueno, en niveles de correlación entre la estrategia long short y el propio índice de referencia, el stock 600, tenemos también que la correlación o la relación entre la evolución de uno y otro es prácticamente inapreciable, por lo que sería una buena estrategia para diversificar el riesgo de la cartera. Y sin duda una estrategia muy positiva para aquel que busque, como comentaba, ¿no? Un long short que te aporte rentabilidad con por detrás una base analítica como aporta el modelo y con un riesgo sistemáticamente inferior a invertir en el propio índice de referencia. Misma operativa hemos llevado a cabo, ¿no? Como en los casos anteriores, con la versión reducida del modelo. Estrategia long, 3 sectores, short, stock 600. Conclusiones similares al caso anterior, ¿no? Línea azul de esa estrategia inferior por debajo del puro long short de 3 sectores con 6 posiciones abiertas, solo que en este caso tenemos 4 posiciones abiertas. 3 en los sectores con mayor potencial y una posición corta en el propio índice de referencia. Vemos, como comentaba, rentabilidades algo inferiores a la estrategia pura, tanto a largo plazo como en el horizonte temporal más reciente desde 2018. Pero a cambio sí que tenemos, como en el caso de la estrategia con 5 sectores, volatilidades sistemáticamente inferiores tanto al índice de referencia, al stock 600, como a la estrategia long short pura con los 3 sectores en la pata larga, 3 sectores en la pata corta. Igual que en el caso anterior, una estrategia long short que funciona, ¿no? Que nos proporciona esa descorrelación, esa diversificación del riesgo de la cartera, del riesgo en nuestra cartera, y una estrategia que, al igual que en el caso anterior, ¿no? Un long short con índices puros de mercado no se puede aplicar, no podemos invertir en índices puros de mercado, y que el cambio respecto a la estrategia long only es que el long short lo realizamos con futuros. ¿Por qué? Porque tener posiciones cortas en determinados sectores o en el índice de referencia, asumimos que es más sencillo llevar a cabo una posición corta mediante futuros que una posición corta mediante ETFs. Sí que existen ETFs inversos de cada sector, pero es más sencillo llevar a cabo la operación y supondrá un menor impacto en nuestra liquidez llevar a cabo la operación con futuros que llevar a cabo la operación con los ETFs, ¿no? Además, la operativa, al llevarla a cabo con futuros, y como ya hemos comentado en varias, en otras masterclass, ¿no? Que ha dado David Cano en varias ocasiones sobre futuros u opciones, nos permite tomar una posición apalancada gracias al menor desembolso exigido en un principio, ¿no? Se nos exigiría solamente el margen inicial. La exposición de la cartera, ¿no? Por ello es prácticamente nula en términos monetarios, aunque la estrategia no es market neutral, ¿no? Como en varias ocasiones nos han preguntado, pues sí que tenemos exposición a la evolución del mercado y al final es lo que se buscaría con esta estrategia, ¿no? Buscamos la mayor rentabilidad diferencial que nos aportan los sectores recomendados por nuestro modelo frente a el resto de sectores o frente al índice de referencia. Gráficos relevantes. Aquí comparamos el long short con futuros en la línea roja, el long short con índices en la línea azul. Diferencias respecto a lo que pasaba con la operativa long only. En este caso, la estrategia long short con futuros presenta una rentabilidad sistemáticamente superior a largo plazo que la estrategia teórica, ¿no? Al final, esto lo que pone de manifiesto es que los futuros en el mercado no replican con exactitud plena, no nos replican al 100% la evolución de los índices. En este caso, esa ineficiencia nos ha sido positiva, favorable ha jugado a nuestro favor, ¿no? Nos ha permitido una rentabilidad superior. En otras ocasiones, esa
ineficiencia si es que no jugaría o jugaría de forma desfavorable hacia nosotros, ¿no? Como vemos en el corto plazo. Del 18 al 2021, vemos como la línea roja, que es la operativa con futuros, se sitúa por debajo de la evolución teórica del long short, ¿no? En este caso, la ineficiencia o la ineficiencia a la hora de replicar la evolución del sector de los futuros ha jugado en contra nuestra, ¿no? En este caso, igual que en el caso anterior, tenemos aplicamos unos costes de transacción de unos 5 puntos básicos por operación. De todas formas, hemos llevado a cabo la estrategia de modo que en nuestro simulador se puede adaptar los costes de operativa y se puede adaptar la operativa. Se puede llevar a cabo una operativa instantánea del día 1 o una operativa en la que tardemos 1 o 2 días en tomar la posición, ¿no? Que lancemos la operación el día 1 y no entre en vigor hasta el día 2 o 3 del mes. Así como comentaba, ¿no? El cambio de costes de operación. Pues oye, yo tengo mi broker me cobra 8 puntos básicos, mi broker me cobra 1 punto básico. Todo eso en nuestro simulador se pueden llevar a cabo distintas simulaciones, ¿no? Distintas operativas de ambas estrategias, tanto de la estrategia long only con ETFs, 5 sectores o 3 sectores, como la estrategia long short, 5 sectores, 3 sectores, frente a los sectores con menor recomendación, así como la estrategia long short, 5 sectores, 3 sectores, frente al propio Stocks 600. Esa parte no la hemos replicado más allá de con los futuros, las conclusiones son similares, ¿no? Como anexos, y ya rápidamente y para terminar. Los indicadores de las variables utilizadas, como comentaba en un principio, y como comentó Rui también en el inicio, serían 9 variables, separadas clasificadas en tres grupos. Momentum de beneficios, ¿no? Buscamos las variaciones en los últimos 12 meses del BPA, beneficio por acción esperado, en los próximos 12 meses, y la variación en el último mes del beneficio esperado a 12 meses. Momentum de precio, ¿no? La mera revalorización del sector de hoy respecto a hace 3 meses y de hoy respecto a hace 6 meses. Y como filtro aplicamos estas medidas de valoración, ¿no? Price to book, PER, el propio PER contra el índice, la rentabilidad o el ROE y el dividend yield. Todos los datos para elaborar este modelo lo hemos obtenido de la plataforma Factset, ¿no? Para llevar a cabo la unificación de la fuente de datos. Y otro comentario rápido. ¿Por qué cogemos una periodicidad mensual, ¿no? Si al final los sectores cotizan de forma diaria, ¿no? Tanto en el índice como en los propios futuros. Hemos llevado a cabo el análisis de la estrategia con una periodicidad semanal y vimos en su momento cómo la rentabilidad es inferior a la estrategia mensual, ¿no? Vemos como frente a una revalorización del 120% a largo plazo, de 100 a 120, tenemos en una periodicidad mensual una revalorización del 240%, perdón, es más o menos a inicios de 2020. Tanto por el efecto de comisiones, ¿no? Al final, si tú llevas a cabo una operación todas las semanas, el coste en comisiones será superior, como a la disponibilidad de los datos, ¿no? Al final, datos de beneficios y de ratios per price to book, ROE, dividend yield, son más fiables y son más estables en términos mensuales. Y por mi parte, poco más, ¿no? Estas son nuestras estrategias, nuestro modelo AFI Momentum de renta variable del Stocks 600. Y bueno, tenemos 10 minutitos, ¿no? 10-15 minutos para responder dudas. Gracias, Álvaro. Sobre las preguntas que tenemos, la de Roman, ¿cómo evito la correlación entre los sectores? No evitamos, o sea, aquí para nosotros la correlación entre sectores no nos importa, no nos importa que estén más o menos correlacionados, ¿vale? Aquí no entra, o sea, nuestra idea aquí no es intentar tener
un modelo que tenga una correlación cero o una correlación alta, o sea, no buscamos ese tipo de estrategia aquí, ¿vale? Aquí de Sergio, buenas tardes. Una vez sabemos que el top 5 es la estrategia long only, ¿cómo sabemos en qué empresas debemos invertir en cada sector? A ver, aquí nosotros invertimos, como ha explicado Álvaro, directamente en el sector como un todo, ¿vale? No empresa a empresa. Se pueden hacer modelos de este estilo para empresas, pero este específicamente no es para empresas. Cogemos el sector como un todo y, como ha dicho Álvaro, se puede invertir o a través de un ETF o a través de futuros, ¿vale? Las ventanas para los cálculos del momentum, pregunta Elena, bueno, eso lo tenéis ahí en el anexo, teníais ahí las distintas ventanas que utilizamos para el cálculo y, como ha dicho Álvaro, el modelo se rebalancea todos los meses, ¿vale? Los 5 puntos básicos ya tenemos el ejemplo. Y las ganancias de capital, pregunta Alfonso. Esto es una pregunta importante, pero nosotros no podemos dar ninguna contestación porque se depende mucho de qué tipo de inversor estamos hablando. Es un inversor, porque los inversores institucionales, para empezar, no sabemos si están localizados en España, si están localizados en Luxemburgo, dónde están localizados, y además, entre una estrategia y otra, tienen siempre compras y ventas y tienen siempre ganancias y pérdidas de capital. Entonces, al final, es muy difícil decir cuál sería el coste fiscal de esta estrategia, ¿no? O sea, la idea es que si estamos invirtiendo a un año y al final del año vendemos tanto nuestra posición en el stock 600 o en nuestra estrategia en general, esto debería ser siempre superior, aunque tuviésemos que pagar impuestos, ya que por supuesto, podríamos pagar más impuestos porque compramos más y vendemos más, pero no creemos que sea una gran diferencia. Pero ahí tendría que verse inversor a inversor, ¿vale? ¿Existe algún vehículo de AFI abierto para inversores para poder implementar esta estrategia? Nosotros en el fondo que tenemos de AFI sí que implementamos una parte de esta estrategia, pero no es un fondo que implemente solo esta estrategia, ¿vale? No, nosotros por ahora todavía no tenemos un vehículo solo con esta estrategia, ¿vale? Eh, ¿Algún ejemplo de broker que permita llevar a cabo esta estrategia invirtiendo en futuros o índices del sector? Cualquier broker, ¿vale? O sea, si tú quisieras invertir en esta estrategia, tú con cualquier broker lo podrías hacer. O sea, cualquier broker puede hacer la compra o la venta de los ETFs, porque los ETFs son muy líquidos, y los futuros del stock 600 también son muy líquidos. O sea, esto no es una estrategia difícil de implementar para ningún broker. Vamos, es una cuestión de decirle el día 1 de cada mes, antes que el mercado abra, decirle, mira, compra esto y vende el otro, y el broker te lo ejecuta, ¿vale? Eh, Rebalanceo trimestral, sí que lo hemos probado, no lo hemos enseñado aquí, pero funciona menos bien que el mensual. Otras métricas también la hemos probado, estas no han sido las primeras que hemos elegido, hemos probado otras métricas y el conjunto de estas son las que a nosotros nos parecía que funcionarían mejor, ¿vale? Pero vamos, siempre se puede añadir más, cambiar una, meter otra, pero vamos, nosotros en las muchas que hemos probado, estas fueron las que mejor nos han funcionado. No se realiza por quintiles. O sea, básicamente eh, todos los meses el modelo rebalancea todos los sectores y nos ordena los sectores de 1 a 19, que son el número de sectores, ¿no? Entonces, al final tenemos los 5 primeros y los 5 últimos. Y ya está, ¿vale? No sé si tenéis más alguna pregunta. No. Bueno, ¿cómo ordenan los sectores? Álvaro, ¿puedes volver atrás a los Sí, indicadores utilizados? A ver, no, tenéis espera, aquí, vamos a la primera, ¿verdad? sí, a la Que primera, se más ve fácil, mejor. se ve mejor. A ver, entonces, ¿cómo ordenan los sectores? Aquí tenéis como podéis ver aquí, tenéis los 9 indicadores que utilizamos. Entonces, básicamente, él lo que va a elegir es, en cada una de ellas va a elegir el que
tiene la mayor variación de BPAs, en interanual, mensual, el mejor momentum de precio a 3 meses, a 6 meses, el price to book más elevado, el PER más elevado, el PER versus el stocks más elevado, el retorno on equity más bajo y el dividend yield más bajo, ¿vale? Entonces, suma todo eso y hace un orden de cada uno de los sectores, ¿vale? O sea, es muy sencillo. Coge estos 9 indicadores y los suma todos, y los que tengan mejor clasificación van arriba y va a poner en el orden. Un ranking equiponderado, ¿no? Sí, Al el final ranking es es la base equiponderado. del... Sí. O sea, Con cada cada uno de estos... variable, Sí, justo, mira, Álvaro. te da un ranking, ¿no? Te dice, pues mira, consumo cíclico es el número 1 en variación interanual del beneficio esperado. Es el número 2 en variación mensual y es el número 17 en PER. Con ese ranking, ¿no? Teniendo ese ranking, se obtiene un ranking global Ujú. del sector. Pues venga, en media está el sector en torno al número 2 o el número 1. Sí, sería replicable en Bloomberg. En este caso no sería, bueno, se podría hacer en Bloomberg, pero nosotros como utilizamos datos de FactSet, lo hemos hecho, lo hacemos directamente en Excel. O sea, bajamos los datos de FactSet y utilizamos Excel para hacer el modelo. Pero sí, pues se podría hacer en Bloomberg. Pero aunque los datos, nosotros no garantizamos que los datos de Bloomberg sean exactamente iguales a los de FactSet, ¿vale? Justo. La discrepancia porque al tener en cuenta beneficio esperado para los próximos 12 meses, PER forward para los próximos 12 meses, price to book esperado también, el consenso de FactSet es algo diferente al consenso de Bloomberg. Entonces ahí sí que puede haber discrepancias a nivel sectorial. Sí, pero teóricamente debería funcionar. Bueno, si no tenéis más preguntas, hemos estado casi una hora. Gracias a todos por participar en la clase. Espero que os haya gustado y nada, nos veremos pronto en otras clases. Cualquier cosa, estamos a disposición para preguntas también, ¿vale? Eso, como comentaban, ¿no? El vídeo y la documentación estará disponible en breves, os hará llegar al correo. Y si os interesa este tema de modelización, modelos de inversión, no dejéis de ver otras masterclass, ¿no? Que se han hecho recientemente con otro modelo de inversión, en este caso de opciones, ¿no? El AFI Put Right, que desarrollaron nuestros compañeros de análisis cuantitativo recientemente, ¿no? Al final son otras opciones, ¿no? Otro método de inversión, sistemático de inversión, con el que tratamos o se trata de batir al mercado. Y nada, como comentaba Rui, ¿no? Cualquier duda o comentario que tengáis, tenéis nuestros correos de contacto, no dudéis en poner en contacto con nosotros. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Adiós.